Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray y ustedes. Estamos muy alegres y muy contentos de estar con ustedes para estudiar la palabra de Dios juntos. Nosotros estamos estudiando el mensaje de Pedro aquel día en el templo, que resultó, como vamos a verlo más adelante, en 3,000 personas que fueron salvas, un fenomenal mover del Espíritu Santo. ¿Cuántas de estas personas fueron bautizadas con el Espíritu Santo? No lo sabemos, porque la Escritura no trata esa pregunta en particular. Y Pedro está en medio de realmente un mensaje que podemos decir que ministró, fue predicado por David aproximadamente 1000 años atrás. Y esto es lo que estamos estudiando. Estamos a mitad porque nos quedamos a mitad en la previa programación estudiando en este mensaje. Vamos a continuar leyendo en el versículo 24 del capítulo 2 del libro de los Hechos, Lauren. Al cual Dios levantó. Se refiere a la resurrección. Sueltos los dolores de la muerte. La muerte no podía sujetarlo porque había expiado todo pecado. La paga del pecado es muerte. Muy bien. Si Jesús hubiese fallado en expiar todo pecado, y me refiero a todo pecado, pasado, presente y futuro, aún una pequeña situación, aún una pequeña mentirita, si hubiese fallado en expiar un pecado, entonces no hubiese podido resucitar de entre los muertos, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Así que la crucifixión no dependía de la resurrección. La resurrección dependía de la crucifixión, lo que Jesús haría allí. Y cuando Él logró esta tarea y expió todo pecado, entonces pues Satanás no podía retenerlo, no tenía lugar cómo retenerlo en lo absoluto. Jesucristo hizo dos grandes cosas en la cruz. Número uno, satisfizo las demandas de la ley rota. La ley había sido, era firme, si se rompía, se moría, es decir, se iba a un infierno eterno, tinieblas eternas para siempre. Y no había manera de que el hombre, porque todos, debido a la caída de Adán, todos nacieron en ese dilema, con esa terrible ley de Dios que el hombre había roto. Cada uno, nosotros nacemos en el pecado original, así que el hombre no podía aliviar las dificultades, no podía satisfacer las demandas de un Dios 3 veces santo. Así que Jesús lo hizo por nosotros. Y eso es lo que hace esto tan maravilloso, que Jesús mantuvo la ley en todo aspecto. Él no nació por procreación normal como nosotros y todos los demás seres humanos, queriendo decir que nació en el pecado original, porque José no tuvo nada que ver con el embarazo de María, ni tampoco ningún otro hombre. Jesús había sido declarado por el Espíritu Santo en su vientre y por eso nació sin la mancha del pecado. Él vivió una vida perfecta durante 33 años y medio. Nunca pecó en palabra, pensamiento o hechos. Ninguna vez. Él lo hizo eso por nosotros. Él lo hizo completamente por nosotros. Así que cuando fue a la cruz para pagar el precio, nosotros hablamos de que yo debí de haber muerto, yo debí de haber estado en aquella cruz. No nos hubiese ayudado a hacer eso, porque hubiésemos estado perdiendo el tiempo, porque Dios no puede aceptar un sacrificio dañado y todos los hombres eran pecadores. Así que cuando Jesús estuvo en aquella cruz y murió, Él satisfizo las demandas de la ley rota para todos aquellos que creyesen, y eso es algo especial. Lauren lo ha dicho muchas veces y muy correctamente, que cada ser humano en el mundo, aparte de aquellos que son redimidos por la gracia de Dios, darán cuentas a la ley. Así es. ¿Correcto? Sí, es correcto. Todos nacemos bajo la ley, y recordemos que
Una vez más, esta verdad es importante entender. Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que ahí podemos ver que el peso de todo el pecado, de todo hombre, de todo tiempo puesto sobre Jesús. Así como ese sacrificio perfecto, Él se ofrece a sí mismo y sin que se pague toda la deuda, que es lo que usted dijo hace un momento, sin que todo y cada pecado de toda y cada persona sea pagado, el pecado lo hubiera podido mantener en la tumba. Pero Él pagó el precio de todo pecado puesto sobre Él, la iniquidad de todos, fue pagado por Él, y por eso la resurrección se hizo una posibilidad. Es la manera como un Dios 3 veces santo puede justificar a un pecador obviamente culpable. Así es. Si ese pecador obviamente culpable acepta a Jesucristo como su Salvador, el precio fue pago por Cristo y Dios puede justificar a un hombre pecaminoso. Correcto. Y que él sea Aleluya. libre. Alabado Dios. Sí, y lo aleluya. segundo que Jesús hizo en la cruz fue romper la atadura del pecado. Así es. Fue destruirla, fue romperla, que esa atadura que tiene la humanidad, permítanme decirles que el pecado es un factor muy poderoso, es algo muy poderoso. Escuché a una señora predicadora que dijo tiempo atrás que cuando la persona es salva, Dios le da una fuerza de voluntad mayor, puede decirle entonces no al pecado, y no es así. Él no le da a nadie una mayor fuerza de voluntad. No, Señor. Si pudiésemos vencer el pecado por la fuerza de voluntad, entonces Jesús no hubiese tenido que venir a morir en la cruz. Esa no es la solución, no es la respuesta. Él rompió la atadura del pecado, haciendo posible que nosotros pudiésemos vivir una vida santa, no una perfección sin pecado, pero que el pecado no se enseñoree sobre nosotros. ¿Sabe? Correcto. Lo que hemos explicado, lo que ustedes han explicado hasta este punto, solo en este programa, Así es. es el nuevo pacto. Es Sí. el nuevo pacto que Jesús, de parte del hombre, hizo lo que el hombre no pudo hacer. Y eso es guardar las demandas justas de Dios. Nació un nacimiento perfecto, vivió la vida perfecta, murió la muerte perfecta. Y otra vez cumplió los requisitos justos de Dios, todos, completamente. Y haciéndolo, destruyó la penalidad, el poder y por último la presencia del pecado por nosotros. Entonces, ese es realmente el nuevo pacto, que Jesús, a favor del hombre, guardó la ley perfectamente y hizo lo que el hombre no pudo hacer. Y nosotros entramos en ese pacto poniendo nuestra fe en Jesús y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Entonces, lo que hemos estado tratando realmente es el nuevo pacto. Algunos piensan que Jesús fue maldecido por Dios mientras estuvo en la cruz, y no fue así. No fue así. Él fue hecho maldición. Son dos cosas distintas, muy distintas. Para ser maldecido por alguien y ser hecho maldición, nosotros fuimos hechos la justicia de Dios en Él. Y es una obra del Espíritu Santo que hace esto. Así que Jesús fue hecho maldición, llevando la penalidad por el pecado que nosotros debimos haber sufrido, pero gracias a Dios que no tuvimos hacerlo, ¿no? El nacer de nuevo, el ser salvo, es lo más maravilloso en la faz de toda la tierra. No hay nada que remotamente se compare a ser nacido de nuevo. El saber que cuando nos acostamos en la noche que todo está bien entre usted y Dios, ese es el mejor sentimiento, el mayor pensamiento en la faz de toda la tierra. Alabado Dios. Eso es paz con Dios. Paz. Así es. No hay más culpa. Exacto. ¿Qué realidad más tremenda es esa en la vida de un individuo? No tengo que compensar por nada más. Él pagó el precio completo. Y es que hay una enemistad entre Dios y el hombre en lo que refiere a toda persona que no ha creído en el mundo, ¿no? Toda persona que no es redimida, hay una barrera entre Dios y el hombre. No es que el hombre ha sido ofendido, porque no ha sido así. Es a Dios que se le ha ofendido. A Dios terriblemente se le ha ofendido. Y esa barrera está allí y solamente puede ser resuelta por la sangre derramada de Jesucristo. Bajo la antigua ley, nosotros nos podemos preguntar por qué el horrible nivel de sacrificio. Realmente habían sacrificios de animales casi constantemente.
La Pascua, la semana cuando Jesús fue crucificado, Josefo dijo que 250,000 corderos fueron ofrecidos en esa semana de Pascua. Pensemos en eso, 250,000 de corderos en esa semana se ofrecieron. Y eso no está contando los demás días de fiestas o los 2 sacrificios que eran ofrecidos cada día a lo largo de la historia de Israel, mientras estaban obedeciendo a Dios, ¿no? Y luego tenemos las otras fiestas donde se ofrecían sacrificios. Era realmente un mar de sangre y no podía remover un pecado. La sangre de machos cabríos no podía hacerlo. Y cuando Jesús derramó su sangre como un perfecto ejemplo de justicia, y eso satisfizo las demandas de un Dios 3 veces santo. Y todos aquellos que vienen hoy pidiendo misericordia y gracia, se les entregará, se les dará. Así que David aquí, Pedro está hablando de lo que dijo David. Y lo acabamos de leer ya la primera parte, ¿no? Correcto, así es. Por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. La muerte hubiese querido tenerlo en su apretón, pero no lo pudo hacer porque él había quitado su derecho legal. Como se dijo, él expió todo pecado, que derrotó la muerte, a Satanás y a todo principado y potestad. Tenemos que ir a la pausa en un momento ya, pero yo quiero que usted escuche lo siguiente. Si Jesucristo expió todo pecado y él lo hizo, si él hizo posible que todos los hombres fuesen libres, si él derrotó a Satanás, a todos los ángeles caídos, a los demonios, derrotó todo. ¿Cómo es entonces de que la mayoría del mundo todavía está en esclavitud? A pesar del hecho de que Jesús derrotó el poder de las tinieblas en la cruz del Calvario. Queremos hablar de eso después de la pausa. Usted debe de escucharlo porque es extremadamente importante. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Hicimos una pregunta antes de la pausa. Si Jesucristo derrotó el poder de las tinieblas en la cruz del Calvario, derrotó a Satanás propiamente, todo principado, potestades, ángeles caídos, demonios, etc. Principados y las potestades son ángeles caídos. Si él lo derrotó todo, queriendo decir Satanás ha perdido su poder de tener al hombre cautivo. ¿Por qué es entonces que la mayoría del mundo es cautivo de Satanás? Y triste y lamentablemente, aún muchos creyentes son cautivos por Satanás. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo reconciliamos eso? Bueno, 2 palabras vienen a la mente. Número 1 es ignorancia y la otra es incredulidad. O no sabemos qué es lo que se requiere para poder encontrar y experimentar todos los beneficios de lo que Cristo hizo, o simplemente no sabemos, o cuando lo escuchamos. Pero esa es la condición en la que está el mundo, que no saben, correcto. Y si saben, no lo creen. Así es, así que si usted no acepta a Cristo, primeramente no hay escape de las ataduras del pecado. Si sí lo acepta a Cristo, solo la experiencia de la salvación no es suficiente en sí misma. Aunque eso viene a presentarnos a lo que Cristo hizo, no es suficiente en sí misma para vivir la vida cristiana. Yo creo que debemos de cambiar eso. El significado completo de la palabra salvación sí incluye. Sí le incluye, sí. Todo lo que estamos Pero diciendo. sí, decimos que estoy hablando yo más bien de esa experiencia inicial de salvación. Sí, bien. Uno puede ser salvo y aún así no entender cómo vivir en la libertad y en la victoria que Jesús murió para proveer, para darnos a nosotros. Así que eso puede ser ignorancia o incredulidad cuando la manera en que Dios ha definido en su palabra se nos dice o se nos dirige a ella
tiene que estar acompañada de fe para que pueda ser efectiva en Bien, nuestra pero vida o tenemos al corazón. cristiano ahora, que triste decirlo, muchos y aún la mayoría de los cristianos están luchando con una esclavitud de las tinieblas, de alguna manera. ¿Por qué? Eso es cierto. Y esto, Bueno, y estamos hablando de un hijo de Dios. una vez más, yo regreso a las dos palabras, ignorancia o incredulidad. No saben en qué poner su fe, o cuando se les dice en qué poner la fe, ellos escogen no creer que esa es la ruta a la victoria. Bien, Y eso es en pocas palabras nada más. yo creo que la cruz de Cristo es la llave de todo. Amén. Yo no creo que Dios tiene otro medio, porque ningún otro es necesario. La cruz lo pagó todo. Lo que Jesús hizo allí lo pagó todo. Ese es el medio de cómo una persona puede nacer de nuevo, simplemente creyendo en Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Ese también es el medio de cómo el creyente puede caminar en victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor. Es al poner su fe en Cristo y la cruz exclusivamente. Pero aquí viene el problema. La iglesia brinca de una modalidad a la otra. Cada modalidad, cada moda dura tal vez un año y no funciona, entonces brinca a otra cosa. Recuerdo cuando estuvieron en la reunión en Pensacola, tú estuviste allí un poco, me parece, y hubieron personas que pasaron por aquí, por la iglesia, y decían, algunos, no todos, decían, yo espero que esto funcione, porque si no, yo no sé qué voy a hacer con mi vida. Ellos estaban hablando del poder de las tinieblas que estaban atándolos en sus garras y no podían salirse de ese problema. Y ellos pensaban que lo que iba a suceder en esa reunión iba a romper esa atadura. Y yo no estuve allí, no sé, realmente he leído cuál era el empuje principal de lo que sucedió allí. Bueno, el evangelista era Steve Hill. No me refiero a quién era, Sí, sino que qué bueno, enseñaban. Era un avivamiento y estuve ahí 2 veces. Y bueno, estoy tratando de recordar el énfasis especial de la noche, pero ciertamente había un énfasis en salvación todas las noches. A veces después seguían con un segundo llamado al altar y había un énfasis en sanidad o en el bautismo en el Espíritu Santo también. No recuerdo algo más allá que eso. Bien, bien. Yo no estuve allí, así que realmente no puedo comentar al respecto, pero Sí, pero permítame decir de que fue una reunión muy poderosa, no hay duda de eso. El poder de Dios, yo sentí esa unción, la música, la predicación, el llamado al altar, increíbles llamados al altar, que duraban 1 hora o 2. bueno, eso es maravilloso. Alabado Dios por eso. Yo estuve hablando con John Bueno cuando estuvo aquí. Sus padres fueron salvos bajo M. Semple McPherson. Ellos entregaron su corazón a Cristo durante sus campañas. Y esto es lo sorprendente de esto, que muchos de esos hombres, y quiero decir mujeres, tal vez es incorrecto decirlo, pero muchos de ellos, usados por Dios, escuché a Wilson, dijo, esto era de Dios, esto no era un invento, un espectáculo, era algo de Dios. Él pastoreó, edificó y pastoreó una de las asambleas de Dios más grandes en la nación. De todos modos, muchos de ellos tuvieron problemas, terribles problemas. Recuerdo que leí una de las revistas Voz de Sanidad de tal vez 1950 o 52 o 53, algo así. Un artículo se escribió en esa revista que decía que los predicadores que predicaban libertad necesitaban ser libres propiamente. ¿Qué piensan de eso? El predicador que predica libertad necesitaba libertad personalmente. Obviamente, de la libertad que ellos predicaban, realmente no era totalmente bíblico. Ellos estaban creyendo que la gente podía alinearse y creemos en imponer las manos, así que no me malinterpreten. Y el imponer las manos y esa atadura se iba a romper. A veces sucede, pero no muchas veces. Y él me estaba diciendo de que la señora McPherson
Creo que ella murió a los 50 y tantos años de edad. Sí, era una mujer muy joven. Sí, y tuvo terribles problemas antes de ella morir. Y me dijo, sí, sí, fue verdad, así fue. Yo lo sostengo, que Dios realmente usó a esta gente. Esta dama realmente fue usada por Dios. Hay que admitirlo, que la usó. Fue usada por Dios poderosamente y vio tremendos milagros y vio tremendos números de personas que vinieron a Cristo. Fundó la iglesia, la denominación cuadrangular, pero no entendían el orden prescrito de Dios para la vida y la victoria mediante la cruz de Cristo. Ellos no entendían eso y trataron de enfrentar esos problemas con sus propias fuerzas y no se puede hacer eso. Permítame compartir algo acerca de esto. Amy Semple McPherson creció bajo el ministerio de William Durham. Ahora, William Durham fue el hombre que patrocinó el mensaje "Consumado es". Piensen esto. Él llegó a la calle Azusa. Creo que él fue bautizado en el Espíritu Santo ahí. Si es que me acuerdo correcto, ¿estoy bien en eso, Bob, o no? Así que tuvo un gran mover de Dios en el Espíritu. Regresó a Chicago, edificó una gran iglesia y patrocinó ese mensaje "Consumado es", la obra consumada del Calvario. Él murió en 2 o 3 años después. Pero bajo su ministerio estuvo Amy Semple McPherson. Recuerdo, ella era de Canadá. Había llegado ahí y ella se casó con Robert Semple. Y de ahí ella llegó al país, a otro país, y su esposo murió. Después ella regresó y se volvió a casar con el señor McPherson. Y después comenzó todo un gran ministerio en Los Ángeles. Su ministerio en Los Ángeles creció y ella edificó, como sabemos, la iglesia más grande de Estados Unidos. En ese momento, de eso sí. entonces, sí, impactó a toda la ciudad, tocó a la nación. Cientos de iglesias surgieron de ahí. Pero parecía que su vida personal no parecía como que estaba bien. Ella tuvo diferentes problemas que se hicieron grandes problemas en su vida y después ella murió un poco joven. Yo realmente no he pensado, bueno, quiero decirles esto también, que en esos días, con la doctrina de santificación progresiva, para la gente que terminó recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, yo como que presiento que muchísimas personas llenas del Espíritu han hecho hasta cierto grado lo que yo he hecho. Hemos enfatizado salvación, bautismo del Espíritu Santo, y aún no hemos tratado con la doctrina de la santificación, así como usted lo enseña aquí. Doctor Gray, yo no le estoy incluyendo a usted en esto, así que por favor entiéndame. Yo creo que lo que usted acaba de decir es verdad, 100%, pero yo no creo que se hizo por rebelión eso. No. Yo creo que simplemente no lo sabían. Bueno, yo sé que para mí, yo jamás había escuchado a nadie enseñar la santificación a través del poder de la cruz. Exactamente. A eso me refiero. Sí, yo sé que a eso se refiere. Yo creo que no lo hemos escuchado. Ahora lo hemos escuchado, pero más en cuanto a la autovoluntad, determinación, ayuno, etcétera. Pero, sin embargo, aún yo creo que todo el mundo pentecostal en sí han experimentado lo que yo experimenté. Pero con respecto a Amy Semple McPherson, yo sospecho que personalmente ella murió con grandes problemas y tribulaciones. Yo diría que está en lo correcto. Y aún así edificó esa gran obra. El hermano Bueno dijo que en los últimos meses de su vida, ella decía, yo me siento tan sola. Y yo no sé, su esposo murió. Bueno, ella tuvo un tercer esposo. Sí, yo sé. Yo ni siquiera lo sabía hasta que estudié el otro día y se divorciaron. Sí, así es. Así que ella salió de su tercer matrimonio y terminó en divorcio. Pero le voy a decir algo. Tengo que terminar esto en la próxima programación, pero yo quiero que el pueblo escuche lo que voy a decir. Yo creo que tiene bastante importancia. Gracias por acompañarnos. No se pierdan la próxima programación.
Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.